Estas tablas pertenecen al retablo del altar mayor del monasterio de Santes Creus, que fue pintado aproximadamente entre 1407 y 1411. Se trata de una de las obras más singulares del gótico internacional catalán. En una de estas piezas se representa el tema de la Natividad, que aparece en primer término, mientras que al fondo se distingue el anuncio del nacimiento a los pastores. El gusto por la anécdota, habitual en la pintura del gótico internacional, aparece reflejado en las dos parejas de ángeles que reparan el tejado del pesebre. La fantasía de la escena se conjuga con el ritmo melódico de la composición y el cromatismo. La otra tabla recoge la escena de la resurrección, donde Cristo surge victorioso del sepulcro, mientras un grupo de soldados, de rostros caricaturescos, duermen ajenos al prodigio. Sobre el hacha de uno de los miembros de la guardia se muestra la figura de un pequeño escorpión, símbolo de la traición que se asocia a los judíos. Este retablo fue encargado a Pere Serra, aunque su muerte le impidió comenzar los trabajos pictóricos. Lo sustituyó Guerau Gené, un pintor que había tenido relación con Marçal de Sas y Gonçal Peris en Valencia. De esta manera se explica la vinculación del conjunto con la pintura valenciana del momento. Finalmente, la prematura muerte de Jenner hizo que Lluís Borrassà finalizara el encargo. Este artista es uno de los principales protagonistas de la primera etapa del gótico internacional catalán. Había nacido en el seno de una importante familia de pintores gerundenses, aunque se trasladó a Barcelona a finales del siglo XIV, donde se convirtió en uno de los pintores de retablos más solicitados y prolíficos.